El imperio. La principal causa de la guerra moderna desde las últimas décadas del siglo XV en Europa han sido intenciones imperiales. Desde los tiempos del sistema medieval de ultramontanismo imperial llevado a cabo por la Alianza de Venecia, la principal causa de todas las guerras ha habido esos imperios dedicados a permitir a los pocos degradar a muchos. Veremos. Paraguay, año 1870, esa espantosa mancha en la historia del continente sudamericano. Patricio, ¿qué pasó ahí? Bueno, mira, Inglaterra primero apoyó a diferentes personajes de la historia americana. Pensá que la mitad del ejército de Bolívar eran 7.500 soldados ingleses. Aquí también en Sudamérica, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía de Chile, también con su flota, que fue la que permitió lograr separarnos a Chile, el Alto Perú, Paraguay, la Banda Oriental y nosotros en 5 países distintos. Y luego siguió operando, sabotearon al gobierno ya con las naciones independientes, saboteó al gobierno de Juan Manuel de Rosas, y luego el único país que también le seguía haciendo frente era Paraguay, y de alguna manera movió los hilos políticos para que Brasil, Uruguay y Argentina le declarase una guerra al Paraguay, provocando un genocidio espantoso. La mayoría de la población masculina del Paraguay falleció en esa guerra, pero hasta los niños y los ancianos pelearon. Entonces realmente fue una masacre. ¿Por qué? Porque Paraguay intentó llevar adelante una política independiente de los intereses británicos, y los ingleses no se lo perdonaron, sumiendo al Paraguay en una pobreza que de alguna manera no se ha recuperado hasta el día de hoy. Para el Imperio Británico y sus aliados oligárquicos en el continente europeo, cualquier intento por desafiar a Londres y lograr la soberanía económica, sobre todo si estaba basada en el sistema americano, era un casus belli. Uno de los ejemplos más salvajes de la sed de sangre imperial fue orquestado por Londres entre 1865 y 1870. La guerra de la Triple Alianza de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, un genocidio financiado por los mismísimos bancos Baring Brothers y Rothschild que, una década después, financiarán la guerra del Pacífico. El dinero es poder. El dinero es la única arma que los Rothschild tienen para defenderse a sí mismos. Mayer Amschel Bauer, nacido en Frankfurt, Alemania, en 1744, era un prestamista y orfebre en la calle Judía, en cuya tienda colocó un cartel con un hexagrama rojo dentro. Más adelante él cambiaría su apellido por Rothschild, lo cual significa signo rojo en alemán. Rothschild entendió astutamente que hacer préstamos de dinero a las naciones era más rentable que prestarles dinero a particulares. No solo porque los préstamos eran más grandes, sino que además estaban asegurados por los impuestos del pueblo. Mayer Rothschild tuvo 5 hijos, y los envió a las grandes capitales de Europa para abrir sucursales bancarias de la familia. Ustedes son 5 hermanos. Quiero que cada uno de ustedes empiece un negocio bancario en diferentes países. Uno irá y abrirá una casa en París. Otro en Viena, y otro en Londres. Escojan los centros más importantes, de tal manera que cuando el dinero es enviado de aquí a Londres, digamos que no tienen que arriesgar vida y dinero. Amschel aquí en Frankfurt, enviará una carta a Nathan en Londres diciendo, paga a fulano de tal. Y esto será compensado por préstamos desde Londres a Frankfurt. ¿Entiendes?
En sus días, habrán muchas guerras en Europa. Y las naciones que tengan dinero para guardar y transportar, vendrán a los Rothschilds, porque será lo más seguro. Sus 5 casas bancarias cubrirán toda Europa. Pero ustedes serán una sola firma, una familia. Los Rothschilds, que siempre trabajan juntos. Este será su poder. Cuando Mayer Amschel Rothschild murió en 1812, él dejó un testamento instruyendo a sus hijos sobre cómo la casa Rothschild debía funcionar. Todas las posiciones principales en la casa Rothschild estarían a cargo por miembros de la familia. La familia se tenía que casar con sus primos o segundos primos, para preservar así su inmensa fortuna. Los herederos Rothschilds tenían estrictamente prohibido divulgar la cantidad total de su gran fortuna. Toda la familia se vio impulsada por el deseo insaciable de acumular riqueza y poder. Ellos financiaron secretamente a ambas partes en todas las guerras europeas, controlando los principales bancos de Europa, y a mediados del siglo XIX, se habían convertido en la familia más rica del mundo. Los Rothschilds ayudaron a fundar Israel, y los Rothschilds siempre han sido el respaldo de Israel. Sea lo que sea, los Rothschilds siempre consiguen lo que quieren. Ellos creen que son los hombres más ricos del mundo, y la verdad no lo dudo mucho. A pesar de que la declaración Balfour fue dada a el señor Rothschild en 1917, no sería hasta 1947 que el plan para un Estado judío sería implementado. Esto tomaría los horrores de la Segunda Guerra Mundial para atraer la opinión pública tras la creación del Estado judío en la tierra de Palestina. De la alianza, dirigidas brutalmente por los británicos, demolieron lo que era en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos una de las expresiones más avanzadas de las políticas económicas del sistema estadounidense en América del Sur, forjadas por los presidentes Carlos Antonio López y su hijo Marshall Francisco Solano López. La industria pesada, la infraestructura y las facilidades científicas y educativas fueron borrados de la faz de la tierra, mientras que 3/4 partes de la población masculina fueron exterminadas. ¿Por qué fue atacado Paraguay? Porque a través de políticas económicas fuertemente proteccionistas seguían el modelo de economía política del sistema americano de Alexander Hamilton. Paraguay era el segundo país más avanzado en América, solo detrás de Estados Unidos. Debido a esos avances, Paraguay, un país altamente desarrollado, fue sometido a una invasión patrocinada por los británicos a través de 3 de sus vecinos, seguido por una guerra de exterminio entre 1865 y 1870. La justificación explícita de esa guerra fue que era necesario acabar con el proteccionismo e imponer la doctrina británica del libre comercio. Y el enemigo que los británicos llevarían a la destrucción fue Paraguay. Así que, ¿qué tiene que ver la historia del siglo XIX con los acontecimientos actuales? ¿Sabían ustedes que ese mismo pequeño país, Paraguay, en la tercera semana de abril de 1996, fue nuevamente invadida por las mismísimas fuerzas británicas, con los mismos objetivos geopolíticos de 150 años atrás? Solo que esta vez, en lugar de desatar las fuerzas militares de los regímenes títeres de Argentina, Brasil y Uruguay, a través de Triple Alianza, los británicos desplegaron los gobiernos de esos mismos países, ahora agrupados en el Pacto Comercial Mercosur, a través de las redes del diálogo interamericano, el influyente centro de pensamiento con sede en Washington, que promueve la eliminación del Estado-nación soberano y el establecimiento de un único gobierno oligárquico mundial. Y esta vez, el Departamento de Estado
en lugar de luchar contra la doctrina británica del libre comercio como lo hizo Abraham Lincoln. Fue el defensor más elocuente de esta doctrina criminal de bloqueo económico y, de hecho, orquestó la operación contra Paraguay, y todo en nombre de la defensa de la democracia. Lord Palmerston, la eminencia gris del Imperio Británico y su ex primer ministro, dijo lo siguiente: las naciones no tienen amigos permanentes o aliados permanentes, solo tienen intereses permanentes.